Descubierto el increíble plan de Dios. La transformación sagrada de Isaí, un granjero de F.E.I.O. En el tercer año del reinado de Joacim, mientras las sombras de la opresión filistea se cernían sobre el corazón de Belén, un humilde granjero llamado Isaí labraba la tierra con esfuerzo y devoción. Era un tiempo de tribulación, en que muchos sucumbían al desánimo, pero la fe de Isaí en Yahvé brillaba con un fulgor especial, un faro en la oscuridad. Todos los días, luchaba por proveer alimento a su familia y por mantener vivo el candil de la esperanza en sus corazones. Aquella mañana, mientras el sol se asomaba tímidamente tras las nubes, la serena rutina de su hogar fue sacudida por la llegada de un mensaje poderoso. El profeta Samuel había cruzado las puertas de Belén. La noticia se propagó como fuego en la maleza, Isaí no pudo evitar que su corazón latiera con fuerza. La palabra rey resonaba en su mente mientras sus hijos preparaban una reunión para recibir la visita del hombre de Dios. Bajo el cielo gris, cada miembro de la familia se congregó, sintiendo que un aire de expectación estaba a punto de desbordar sus vidas. Cuando Samuel se presentó, la atmósfera se tornó electrizante. Su rostro reflejaba la gravitas del llamado divino. Las palabras que pronunció fueron como un eco en los corazones de los presentes. Dios había escogido un nuevo rey para su pueblo. Isaí, nervioso, vio desfilar a sus hijos, cada uno con sus talentos y virtudes, pero entre más pasaban, el semblante del profeta permanecía serio. La ansiedad se hizo más palpable, y en su interior, la pregunta surgía, ¿será uno de ellos el elegido? Sin embargo, el rostro de Samuel se iluminó al mencionar al pequeño David, quien aún se hallaba en los campos cuidando las ovejas. Fue en ese momento que Isaí comprendió que lo simple y lo humilde a menudo ocultan los planes mayores de Dios. Samuel ungió a David con aceite, y algo trascendente sucedió. La presencia del Señor descendió sobre el pastor, trayendo consigo la promesa de un futuro brillante. Isaí sintió un torrente de emoción brotar en su pecho, pues sabía que algo monumental había comenzado. Sin embargo, esta luz no tardaría en ser probada. La amenaza de los filisteos, materializada en el gigante Goliat, dejó al pueblo de Israel en un estado de terror y desesperanza. A medida que escuchaba los gritos de guerra resonar, el amor por su hijo David chocaba con un manto de ansiedad. Isaí, mientras veía a su hijo prepararse para enfrentar al coloso, tenía la mente repleta de dudas. ¿Cómo un simple pastor podría desafiar a un guerrero tan formidable? Pero la fe de David convirtió el miedo en valor. «Voy en el nombre del Señor», clamó el muchacho, y la luz de la esperanza renovó el corazón de Isaí. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. David enfrentó a Goliat, y el cielo pareció abrirse, como si la creación misma se agazapara en expectativa. Con una honda y 5 piedras, el joven no solamente llevaba su fe, sino la promesa de un Dios que nunca abandonaría a su pueblo. Isaí observó con el corazón en un puño, temblando de amor y miedo. El destino de su familia dependía de lo que estaba a punto de ocurrir. La historia de su hogar había tomado un giro divino. El resultado de esta batalla no solo traería liberación, sino un renovado entendimiento del propósito eterno de Dios. La incertidumbre llenará el aire hasta que el rocío de la fe brille nuevamente entre las sombras oscuras que amenazaban su vida. David avanzó hacia el campo de batalla. Cada paso que daba resonaba con la determinación de un guerrero que sabía que la victoria no dependía de su tamaño o fuerza, sino de la inquebrantable fe que llevaba en su corazón. Mientras el eco de sus pies reverberaba entre las rocas y el polvo, los murmullos de los soldados israelitas se hacían ondulantes, llenos de escepticismo y temor. Goliat, el gigante filisteo, se alzaba en toda su altura, con su armadura brillando y una risa burlona que hacía temblar los corazones de aquellos que se atrevieron a mirarlo. «No sois más que un niño», dijo Goliat, despectivo, al observar a David. «¿Acaso piensas que me vas a vencer con tus piedras y una honda?» Pero a pesar de las palabras del enemigo, Lima de las sombras del valle entendió que su fuerza provenía de algo más grande que cualquier músculo humano. «Tú vienes a mí con espada y lanza», respondió David,
Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has desafiado. El pueblo de Israel sintió un susurro de esperanza mientras las palabras de David resonaban fuerte y claras. Había algo divino en su entrega, algo que recordaba la elección de Samuel, la unción del joven pastor. Isaí tenía los ojos fijos en su hijo, cada palabra que salía de la boca de David parecía iluminar las tinieblas que rodeaban su vida cotidiana. Los filisteos, ante la magnitud de lo que estaba por suceder, comenzaban a temer. Cuando David comenzó a girar la onda, un silencio asombroso cubrió el campo. La atmósfera se hizo palpable, como si el mismo cielo aguardara el desenlace de aquella confrontación. Goliat, al ver a su desafiante, se llenó de ira, y su voz retumbó como un trueno: «Soy yo un perro, que vienes a mí con palos». Sin embargo, el mismo Dios que había estado en silencio durante los días de opresión ahora estaba a punto de hacer caer sus señales como nunca antes. Con destreza y firmeza, David dejó escapar la piedra que llevaba en sus manos. El viaje de aquel proyectil fue como una proclamación del cielo, forzando a los ángeles a inclinarse para ver la manifestación del poder divino. Y de repente, ocurrió lo inesperado: la piedra impactó en la frente de Goliat con una certera precisión, llevándolo al suelo de un golpe mortal. El pueblo israelita estalló en júbilo, un grito de alabanza resonando en cada rincón del campamento. Isaí no pudo evitar una explosión de alegría y alabanza: su increíble plan de Dios había cobrado vida en su hijo. La victoria sobre el gigante simbolizaba no solo independencia, sino la reafirmación de la promesa de Dios a su pueblo. Pero mientras la celebración comenzaba, algo siniestro se había desatado al otro lado del valle. Los filisteos comenzaron a huir en desbandada, y con ellos, la sombra de una guerra aún por librar seguía acechando. Isaí sabía que aunque la batalla con Goliat había sido ganada, el camino hacia la verdadera libertad estaba lleno de retos y pruebas. Sin embargo, un nuevo destello de esperanza brilló en su corazón. La promesa reciente de Samuel, los planes divinos para su hijo David, le aseguraban que el propósito de Dios iba más allá de esta victoria momentánea. Isaí miró al horizonte, donde el sol comenzaba a asomarse detrás de las montañas, y se preguntó: ¿cuál sería el siguiente paso en este increíble plan? Más allá de la victoria de David sobre Goliat, la historia de Israel estaba por entrar en un capítulo nuevo, uno que llevaría al pueblo hacia un futuro que aún no habían imaginado. La solicitud divina que había comenzado en Belén aún daba sus primeros pasos, y Isaí estaba a punto de descubrir el verdadero alcance de lo que Dios había destinado para su hijo. La revelación del plan soberano de Dios sobrepasaría sus expectativas, pues el camino hacia el trono sería uno lleno de sufrimiento, y, aún así, de gloria. Cuando el tiempo se cumpla, se revelará el verdadero propósito detrás de la batalla, reflexionó Isaí, mientras el susurro de la promesa divina llenaba su corazón con confianza. La tierra temblaba bajo el júbilo desbordante del pueblo israelita, un clamor que resonaba con fuerza y fe. David, tras su victoria, sentía en su interior el fervor de un cambio radical. La gente lo rodeaba, alabando y glorificando al Dios de Israel, mientras las murallas del temor se desmoronaban. La mirada de Isaí, llena de asombro y orgullo, seguía cada paso de su hijo, sintiendo que el destino de su familia estaba en manos de un Dios soberano. Sin embargo, en ese estallido de celebración, la voz grave del sacerdote, Eliab, resonó con un tono de advertencia. «No nos dejemos llevar por la euforia», dijo, en un susurro dirigido a los cercanos. «El gigante ha caído, mas el reino de los filisteos no se rendirá sin más. El enemigo ya está amontonando su ira en la oscuridad». Las palabras de Eliab eran un recordatorio de que la victoria no brindaba garantía de paz, el peligro aún moraba cerca. David, sin embargo, sabía que su victoria era un símbolo, un testimonio de lo que Dios podía hacer a través de los que tienen fe. En ese instante, miró hacia el campamento enemigo, donde los filisteos, desbordados de miedo, empezaban a retroceder. Con un rugido y un grito de aliento, David instó a los israelitas a perseguir a su enemigo y no permitir que volvieran a levantarse. Mientras el pueblo se lanzaba en la caza de los filisteos, Isaí se quedó atrás, sintiendo una ansiedad que empezaba a germinar en su pecho. ¿Y si esta victoria solo traía consigo más sufrimiento? Se acordó de las palabras de Samuel, y de la promesa que el profeta había hecho. La inmensa deuda de protección de Dios no terminaba en el campo de batalla, había más por venir, un propósito divino que aún no se había develado. Los israelitas, con el fervor de su victoria, arremetieron en la persecución, mientras el pueblo filisteo se desmoronaba.
En la carrera hacia la guerra, David advertía desde la distancia aquel tumulto, pero su corazón aún estaba anclado en la causa mayor, un propósito que no solo era de guerra física, sino de guerra espiritual. Isaí, viendo el caos del valle desde el alto de una colina, sintió que algo más estaba por venir. En medio de su alegría, una sombra de tristeza empezó a asomar. El mundo era inseguro y en constante cambio. «Oh Dios, ¿cuál es el verdadero destino que tienes para mi hijo?», clamó en silencio, mirando hacia el cielo. El ruido de la batalla resonaba, pero en la brisa podía oírse un murmullo. Era como si una promesa se entrelazara con el avivamiento en sus corazones, y la voz del Espíritu lo instaba a confiar. Eran las etapas del viaje, victoria, pero también sufrimiento. Había algo que debía revelarse. Mientras los israelitas celebraban su triunfo, una inquietante certeza llenaba el aire: el verdadero llamado de David, la verdadera esencia de su unción, aún no había comenzado a manifestarse completamente. Isaí percibió que la lucha contra los filisteos era solo un prefacio de un capítulo mayor en la historia, donde su hijo sería llamado, no solo a ser un guerrero, sino un líder y un rey. «Cuando el tiempo se cumpla», murmuró Isaí, «y la tierra se prepare, quizás entonces comprenderemos la totalidad del plan divino. Pero hasta entonces, debemos caminar en fe. ¿Qué más nos revelará el Señor, y a qué camino nos llevará esta victoria?». Era una realidad que se definía en el horizonte y caía en los corazones de los hombres. Así, mientras David guiaba a su pueblo hacia el triunfo, Isaí cerró sus ojos y oró, pidiendo a Dios que lo guiara en los días por venir, anticipando el momento en que el propósito completo de Dios sería revelado. La promesa aún esperaba ser cumplida, aguardando en los pliegues del tiempo. Las primeras luces del alba comenzaron a romper la oscuridad, iluminando el campo donde la victoria israelita había sido ganada la noche anterior. Las sombras de los filisteos aún se desvanecían en la distancia, pero la emoción del pueblo resonaba con ecos de esperanza renovada. David, sintiéndose invencible, continuaba avivando el fervor de su gente, ubicada entre el júbilo y la expectativa de lo que el futuro podría deparar. Sin embargo, una inquietud persistía en el corazón de Isaí, que, aún en la cima de la colina, dedicó un tiempo a contemplar no solo la batida reciente de su hijo, sino el peso del llamado divino que se estaba formando sobre él. «Oh, Yahweh, ¿qué propósitos trazas para David que todavía no han sido revelados?», susurró con fe, sintiendo la brisa suave como una respuesta a su clamor. Mientras la mayoría celebraba, un pequeño grupo se apartó al lado de Eliab. Su rostro, urdido de preocupación, accidentó el ambiente de alegría. «¿Realmente será David quien guía a este pueblo? ¿No hemos sido llamados a ser pueblos separados, y él no es más que un pastor?», murmuró, la desesperación llenando su voz. Su comentario provocó miradas de desaprobación, pero él persistió, sintiendo que su responsabilidad era advertir sobre el futuro incierto que se vislumbraba. David, entre los clamorosos y eufóricos, le dio la espalda a la muchedumbre, buscando una respuesta de lo alto. Se dirigió hacia el altar donde él mismo había ofrecido sacrificios y súplicas en la noche anterior. «Yahweh, aquí estoy, tu siervo», dijo, arrodillándose. «¿A dónde me guías? No deseo solo gloria para mí, sino que tu voluntad sea hecha en mí». Solo el eco de su propia voz llenó el silencio a su alrededor, un anhelo palpable que se extendía a las alturas del cielo. Mientras tanto, Isaí seguía observando desde su posición elevada, sintiendo que una firme convicción le llenaba el ser. «De la alabanza provendrá una revelación», pensó, recordando las palabras del profeta Samuel sobre la unción de su hijo. Su corazón latía con intensidad, cuando, de repente, un viento fuerte surgió, girando a su alrededor. Era como si el aliento de Dios estuviera entre ellos, trayendo un mensaje. En ese instante, la tierra tembló nuevamente, pero esta vez no fue por la celebración. Una figura apareció a la distancia, vestida con un manto que reflejaba la luz misma. La multitud se volvió silenciosa, y los murmullos se apagaron ante la aparición de aquel ser, cuyo rostro irradiaba un poder que todos sentían en lo profundo de sus almas. Era Natán, un profeta de Dios, enviado a cumplir un mandato divino. «David». Su voz resonó con la autoridad de los cielos. «El Altísimo ha hablado. La victoria de hoy es solo el comienzo. No solo serás un rey sobre Israel, sino que construirás una dinastía, un reino que perdurará para siempre a través de tu linaje». Las palabras del profeta cayeron como una lluvia de verdad, y la gente comenzó a murmurar, cuestionando, atónitos por la poderosa revelación.
Con cada palabra que pronunciaba Natán, el temor y el impacto de la proclamación se extendían en la multitud. Isaí se sintió experimentar una mezcla de asombro y temor. Su hijo no solo sería un guerrero, él sería el rey de la promesa. Había un destino divino que se tejía en el tiempo, uno que los israelitas jamás habrían imaginado. Pero la victoria traerá no solo gloria, también prueba, continuó Natán, advirtiendo a la multitud. Requerirá del carácter y la devoción de quien será tu líder. Aquel mensaje profundo resonó como un eco que atravesaba los corazones. Isaí comprendió que la lucha no había terminado, aún había desiertos que cruzar, aún faltaba sufrimiento. Cuando el tiempo se cumpla, volvió a murmurar Isaí, con la voz llena de reverencia. Este es solo el comienzo, y el verdadero propósito de Dios espera ser cumplido a través de David. Mientras la multitud se dispersaba, ya no había solo victoria en sus ojos, sino el anticipado vislumbre de algo infinitamente más grande. Dios estaba orquestando la historia con un plan soberano que, en su profundidad, se manifestaría a través de la vida de David, dándole la responsabilidad de defender la fe de su pueblo y forjar un camino que resonaría a través de las generaciones. ¿Qué más revelará el Señor? La promesa era como un hilo dorado que aún estaba por tejerse en el relato sagrado del pueblo de Israel. El sol se alzaba con firmeza, iluminando los rostros de la multitud inquieta que comenzaba a dispersarse, aún con el eco de la proclamación del profeta resonando en sus corazones. David se alzó, sintiendo el peso del futuro volverse tangible sobre sus hombros. Mientras su pueblo se adentraba en un nuevo amanecer, el joven pastor contemplaba los alcances de su destino. Isaí, ahora descendiendo lentamente de la colina, se quedó en las profundidades de sus pensamientos. ¿Qué nuevos desafíos te preparará el Altísimo, hijo mío? Reflexionó mientras veía a David entre los demás, su corazón lleno de orgullo y temor a la vez. Cada paso que su hijo daba hacia adelante parecía acercarlo más al misterio que envolvía la elección divina. De repente, Natán, quien había vuelto a unirse a Isaí, se acercó más. Isaí, dijo con voz grave, lo que se ha pronunciado sobre David será puesto a prueba por el tiempo. No temas, porque lo que el Señor establece, Él también lo sostiene. Pero ten cuidado, la unción no es únicamente un título, sino un llamado a enfrentar adversidades de gran magnitud. Isaí asintió, sintiendo un escalofrío recorrer su ser. Pensó en las dificultades que enfrentaría su hijo a medida que se aproximaba cada vez más a su destino. La gloria de un rey no puede ser separada de su lucha, murmuró. Así como Moisés enfrentó su propio desierto, David también caminará por tierras difíciles. Mientras las tensiones del futuro ocupaban su mente, Eliab se acercó, sus ojos llenos de inquietud. He visto la mirada de muchos en el pueblo y no todos están satisfechos con esta elección, advirtió. ¿Qué harán los ancianos de Israel ante la decisión del Señor? Los hombres estarán divididos en su camino, respondió Natán en tono firme. Aún así, la mano de Dios es más poderosa en la confusión. El camino que traza es más grande que cualquier obstáculo que los hombres puedan levantar. Entonces, un susurro sutil, como un murmullo en el viento, pasó por la multitud. Era el mismo viento que había estado presente en la revelación de Natán, un recordatorio palpable de la voz de Dios. David sintió como si la brisa lo envolviera, ahondando en la certeza de que sería equipado para lo que vendría, aunque el camino pudiera ser peligroso. Hay muchos filisteos que van más allá de las llanuras, expresó Eliab, mirando hacia el horizonte. No se parecen a los que hemos derrotado hasta ahora. Ellos no solo buscan pelea, sino que también luchan por desestabilizar nuestra fe. Con ese pensamiento, David se volvió hacia su hermano y Natán, proclamando, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Este es nuestro tiempo para defender la tierra prometida. Mientras que sus palabras resonaban con fervor, los corazones comenzaban a unirse nuevamente en unidad. Pero en lo profundo de su ser, David sabía que la fe no solo se traduciría en victorias visibles, sino también en luchas internas y ataques que probarían su devoción. Así, en el silencio que siguió, Isaí se acercó a David, poniéndole la mano en el hombro. Recuerda siempre, hijo mío, que el Rey de Reyes es su propio guerrero. Aún en los momentos de duda, busca su rostro por dirección y fortaleza. Lo haré, papá, contestó David, sintiéndose renovado. Y así, tras la victoria, se forjaba un camino hacia otro encuentro poderoso y místico. Mientras el pueblo comenzaba a confiar en sus corazones y a reconocer el plan soberano de Dios, una sombra oscura surgía al oeste, un augurio de conflicto inminente.
En la quietud del campo, Dios ya había tejido en el cielo un nuevo destino. Una batalla no solo está por comenzar, sino que también una prueba de fe monumental definiría el verdadero propósito de David. ¿Está preparado Dios para desatar su propósito en medio de nuestra lucha?, pensó Isaí, sintiendo que todo lo que conocía estaba a punto de cambiar. El futuro, lleno de incertidumbres y promesas, aguardaba con un destino divino que aún permanecía por descubrir. El eco de los eventos venideros sería un testimonio de la obra majestuosa de Dios en las vidas de aquellos que permanecían fieles a su llamado. Algo mayor estaba por quedar al descubierto, y la pregunta que resonó en los corazones de todos aquellos en la llanura era: ¿qué camino tomará la fidelidad de David ante la adversidad? ¿Qué propósito profundo tiene el Altísimo guardado para su unción? A medida que la luz del día comenzaba a atenuarse, una inquietante sensación llenó el aire. Los vientos soplaban con mayor fuerza y un murmullo profundo se filtraba entre la multitud, honrando la inminente llegada de lo desconocido. La emoción en el corazón de David creció, pues sabía que el llamado que había recibido no solo traía consigo una bendición, sino también una serie de desafíos inesperados. Isaí, observando el horizonte donde los filisteos se cernían como un oscuro manto, sintió la preocupación agolparse en su pecho. Su mente, llena de pensamientos sobre el corazón de su hijo, resonaba con las advertencias de Natán. ¿Cómo se enfrentará David a los gigantes de este mundo? ¿Tendrá la fe suficiente para prevalecer? Reflexiones que lo llevaron a recordarle a su hijo en voz baja: la batalla es del Señor. Su poder te será siempre suficiente. La multitud se había dispersado parcialmente, pero un grupo pequeño comenzó a aumentar en medio de la llanura, ciertas miradas y susurros de incredulidad. Él no puede ser el rey que necesitamos, afirmó uno de los ancianos, mientras observaba a David de reojo. ¿Cómo un simple pastor puede llevar la carga de Israel? Eliab, irritado por la desconfianza de los hombres, se adelantó con el fervor que caracterizaba a los hijos de Isaí. ¿Qué saben ustedes de la sangre que corre en las venas de David? Él es el ungido de Dios. Aún un león sucumbiría a su fe. La tensión crecía. David, al escuchar las palabras de sus hermanos, se sintió angustiado. Se retiró unos pasos y buscó en lo profundo de su ser la paz que le habían otorgado las palabras del Señor. En ese momento, vio un campo de flores silvestres que se movían al ritmo del viento, un símbolo, pensó, del esplendor de la creación de Dios y su providencia. En una parte más oscura de la tierra, donde los filisteos estaban organizándose para su ataque, un guerrero imponente, Goliat, se erguía. Golpeaba su lanza contra el suelo, bastardos a su alrededor. Su voz resonaba con burlas, clamando provocaciones contra el pueblo de Israel. ¿Dónde está su Dios? Mándeme un guerrero que tiene el valor para enfrentarme. Las palabras de Goliat retumbaron en los corazones de muchos, sembrando miedo. Los hombres de Israel se miraban entre sí con dudas crecientes. En esa atmósfera de terror, David se volvió hacia las banderas ondeantes de su estirpe. No deseaba un trono solo para sí, sino que ardía en el deseo de ver a su pueblo libre, de clamar por la gloria de Dios. Así como David enfrentó a un oso y a un león, repitió para sí mismo, recordando las historias de su juventud: el Señor me ha rescatado. Él está conmigo, y si es su voluntad, esta batalla es nuestra. Con un nuevo ardor en su alma, se acercó a los hombres temerosos. Cruzaremos este umbral juntos, declaró con fervor. No pelearemos por nuestros propios deseos, sino por el honor del Dios vivo. Yo iré a enfrentar al filisteo. La victoria será del Señor. Una murmuración pasó entre la multitud. Algunos se asombraron, otros se llenaron de incredulidad. Pero Natán, al escuchar las oraciones sinceras que se elevaban desde el corazón de David, se sintió conmovido. La fe de este joven nos guiará, susurró. Lo que ha sido sembrado en él ha de florecer en nuestro tiempo de necesidad. El eco de las palabras de David reverberó en las almas de aquellos que escuchaban. Algunos se permitieron creer una vez más en la promesa de Dios, mientras otros aún dudaban. ¿Cuál es la verdadera naturaleza del llamado ungido de Dios?, se preguntaban. Así, en el silencio tenso que siguió, se sentaron las bases de una batalla que resonaría a través de las generaciones. Y mientras David miraba la tormenta que se avecinaba, una certeza se posó sobre su corazón: el camino de Dios puede ser oscuro, pero siempre conduce a la luz. Mientras los filisteos se preparaban para la batalla, en el corazón del joven pastor había nacido una llama inextinguible de fe. La puerta hacia el propósito divino se abría lentamente, y todo Israel se
preparaba para un encuentro que cambiaría el curso de su historia. Nadie sabía aún, en el trasfondo misterioso de la soberanía de Dios, cuál sería el desenlace de esta confrontación. Sin embargo, el pensamiento que atravesaba las mentes del pueblo era, ¿qué revela esto del carácter de Dios y su plan redentor para su pueblo? Mientras David daba un paso hacia adelante, el viento parecía detenerse por un momento, como si la creación misma aguardara expectante la resolución de aquel encuentro. Las miradas de la multitud se fijaron en el joven, que a pesar de su juventud y fragilidad, se erguía con una convicción inquebrantable. Su corazón ardía de valentía, pues sabía que su lucha no era solo por la victoria física, sino por el honor del Altísimo. Los murmullos que flotaban en el aire se tornaron en un silencio pesado. Al observar la determinación en el rostro de David, algunos heraldos de Saúl se acercaron para informarle del desafío de Goliat. «Tú no puedes ganar esta batalla, muchacho», le dijeron, con voces que resonaban como ecos de desesperanza. «Es un guerrero de guerra desde su juventud. ¿Tienes acaso idea de lo que te espera?» David, sin embargo, se mantuvo firme. «No vengo con espada ni lanza. El Señor de los ejércitos, a quien he servido cuidando de mis ovejas, es el que peleará por mí», respondió con fe resplandeciente en sus ojos. Esa afirmación, cargada de la presencia de Dios, despertó susurros de esperanza en el espíritu de algunos. Isaí, en la distancia, sintió el latir elevado de su corazón, sus pensamientos girando entre la fe y el temor. ¿Acaso ha llegado el tiempo de la intervención divina?, se preguntaba, reconociendo en su hijo una fe que superaba los límites de su entendimiento. Así fue como se presentaron ante el rey Saúl, quien al mirar a David todo un torrente de dudas ocupó su mente. «Eres solo un muchacho», dijo, «¿cómo puedes pelear contra ese gigante?» David, con la voz que resonaba llena de fe, le recordó las victorias pasadas que había tenido sobre bestias salvajes. «El Señor me ha librado de la mano del león y del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo». Las palabras de David, demasiado audaces para algunos, encontraron eco en una resistencia ocultada tras el miedo, e incluso el rey sintió que la esperanza crecía, como una chispa en la oscuridad. «Si insistes en enfrentarlo», respondió Saúl, «toma mi armadura». Pero David, sintiendo el peso de la armadura como una carga, la rechazó. «No he probado esas cosas», determinó. Se despojó de eso, y con fe simple y confiada, tomó su honda y 5 piedras lisas del arroyo. Mientras tanto, Goliat, viendo a ese joven despreciable avanzar hacia él, rió con burla despectiva. «¿Soy yo un perro, que vienes a mí con palos?» A sus palabras odiosas, David respondió con firmeza: «Tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, a quien has desafiado». El pueblo temblaba, y la tensión alcanzó su clímax, reconociendo que esta no era una batalla común. Entonces, David tomó su honda, la giró en el aire con destreza, y con un furioso golpe dejó escapar la piedra. El impacto contra la frente de Goliat fue como un trueno divino, y el gigante cayó, muerto, al suelo. El grito de victoria que se levantó entre el pueblo fue un símbolo de la intervención del Señor en su favor. La fe simple de David provocó una victoria que resonaría por generaciones en el corazón de Israel. No era solo un pastor, sino el instrumento elegido por Dios. Mientras todo sucedía, en el corazón de Isaí crecía la comprensión de que el plan soberano de Dios se estaba manifestando de una manera que ni él mismo podía haber imaginado. Así, la batalla entre David y Goliat no solo mostró el poder de Dios, sino que también reveló el propósito divino detrás del llamado de David. Mientras el pueblo celebraba, una voz en el alma de Isaí susurraba: ¿qué más está reservado para este joven ungido? ¿Cuáles serán los próximos caminos que trazará el Señor para su pueblo? Y así, el camino de David se iluminaba ante él. La victoria no era el final, sino un nuevo comienzo en el gran relato de la redención, donde las promesas del Altísimo nunca fallan, y el futuro tiene más sorpresas divinas por revelarse. Una explosión de júbilo llenó el aire, resonando a través de las colinas de Judá mientras el pueblo de Israel vitoreaba por la victoria de David. Sus gritos de alegría reverberaban como cánticos de alabanza a Dios, y en medio de esa eufonía se elevaba un clamor ferviente: el gigante había caído, pero en los corazones de muchos se encendía ahora una nueva chispa de fe. Isaí, el padre de David, observaba desde una distancia segura, abrumado por las emociones. Las lágrimas brotaban de sus ojos mientras contemplaba al hijo que él había criado con amor y temor de Dios, ahora convertido en el héroe de Israel.
Este joven está destinado para grandes cosas, susurró al viento, aún incapaz de comprender el alcance de lo que había presenciado. Mientras la multitud danzaba y alababa, un eco de visiones pasadas cruzó su mente. ¿Cuántas veces había llevado a David al campo, donde las estrellas brillaban y las historias del Señor llenaban el aire? ¿Cuántas noches había pasado escuchando las palabras de los ancianos sobre el elegido de Dios? Este momento, pensó, parecía un cumplimiento que había preludiado su vida entera. Sin embargo, cuando la algarabía alcanzó su cumbre, un silencio repentino se apoderó del lugar. Era Saúl, quien miraba con desequilibrio a su alrededor, sintiendo que algo había cambiado profundamente en su reino. David, dijo, alzando la voz por encima de la multitud, ve a mí. David, aún sosteniendo la honda en la mano, se acercó al rey. En su corazón había un fuego que brillaba, no solo por la victoria, sino por el reconocimiento de que su vida estaba entrelazada con los planes divinos. Saúl lo miró, y tras un breve instante de vacilación, el rey habló, a partir de este día, serás parte de mi casa y serás un líder entre mi pueblo. Isaí sintió que el aire le faltaba. Un líder, murmuraba mientras su corazón latía al unísono con la gloria que emanaba de su hijo. La vida sencilla que había conocido como pastor estaba por transformarse radicalmente. David, colmado de gratitud, respondió a Saúl, si el Señor ha determinado esto, yo confiaré en él. Pero también deseo que el miedo de los hombres no crezca por esta victoria, sino que reconozcan su poder. Dios estaba trazando un camino, uno lleno de pruebas y vicisitudes, pero también colmado de revelaciones. Mientras la multitud regresaba a sus hogares, cada uno llevaba consigo el eco de la fe renovada y la expectativa por lo que vendría a continuación. En las sombras, el enemigo acechaba, preparado para responder a la inesperada dirección que había tomado la historia. Isaí regresó a su hogar, donde las ovejas y el campo lo esperaban, pero su corazón no podía dejar de latir en comunión con las promesas del Señor. ¿Quién es este joven que poco a poco se está convirtiendo en el lenguaje de tu voluntad?, reflexionaba, sintiéndose cada vez más pequeño ante el tamaño del propósito divino. Y mientras la noche caía en las tierras de Israel, un murmullo sagrado comenzó a evocar promesas de salvación. Existía un futuro en el que David no solo enfrentaría gigantes de carne, sino también enemigos de su propia alma. Su viaje estaba apenas comenzando y Isaí sabía que la historia de su hijo había sido inscrita en las páginas eternas del cielo. Como si las estrellas mismas estuvieran alineadas, un silencio reverente lleno de expectación descendió sobre el campo. Lo que he visto, murmuró Isaí, ha despertado en mí un conocimiento profundo. Si este chico será un rey, está destinado para enfrentar desafíos que nunca hubiera imaginado. Y así, en el fulgor de la noche estrellada, el murmullo del futuro resonaba, aún hay un plan, Isaí. Las victorias de la batalla serán solo el preludio para las batallas que librará en mi favor. ¿Pero alguna vez podrás comprender toda la magnitud de mis caminos? El amanecer despuntaba sobre las montañas de Judá, enviando destellos de luz que se filtraban a través de las hojas de los olivos y esparciendo un brillo dorado sobre el hogar de Isaí. Su corazón aún palpitaba con el eco de la euforia de la victoria de su hijo. En la tranquilidad de la mañana, sentía que la presencia del Señor inundaba su hogar, invitándolo a contemplar lo que el futuro depararía. Isaí salió al campo, observando a las ovejas pastar serenamente. Sin embargo, en su corazón había una inquietud. Mientras cuidaba su rebaño, pensó en las palabras de Samuel, y el Señor se ha buscado un hombre conforme a su corazón, 1 Samuel 1:14. Esa declaración resonaba en su mente como un recordatorio del destino que aguardaba a David. Cuando su hijo despertó y se unió a él en el campo, Isaí vio en su rostro una mezcla de determinación y juventud. David, comenzó, fijando su mirada en él, ¿sientes ya el peso de lo que significa ser parte de la casa del rey? ¿Entiendes que no solo eres un guerrero, sino que también eres un sirviente del pueblo de Dios? La luz del sol iluminaba el rostro de David, quien respondió con la sinceridad que le caracterizaba, Padre, mi corazón está lleno de gratitud. Pero también sé que lo que he hecho es solo el comienzo. He visto la mano de Dios en mis días como pastor, soy consciente de que el camino será difícil, pero marcharé confiadamente, sabiendo que Él me guía. El desafío estaba ante ellos y el futuro incierto, pues entre la alabanza también había murmullos y sombras. Desde su palacio, Saúl observaba con recelo. Un fuego oscuro comenzaba a consumir su corazón, maldiciendo el aliento de vida que el pueblo había dado a David. Aquella victoria,
que debía ser un motivo de celebración, se transformaba en una semilla de culpa y temor en el rey. Una tarde, mientras David tenía comunión con el Señor en el campo, una profunda revelación empezó a tomar forma en su espíritu. He de ser una luz en momentos de oscuridad, reflexionó. No solo se trata de luchar contra gigantes de carne, sino contra los que se levanten en el corazón de los hombres. Por su parte, Isaí, meditando en la grandeza de los planes divinos, se sintió llevado a orar fervientemente. Las noches se volvían más largas y las horas pesadas en su pecho. Señor, suplicaba, enséñame a ser un padre que guíe a su hijo en medio de la tormenta. Hazme el faro en su camino hacia la grandeza que tienes preparada. Pero, en lo íntimo de cada oración, resonaba un aviso. La victoria atraerá enemigos, y las sombras te seguirán, murmuró su corazón, mientras comenzaba a atisbar los peligros que se aproximaban. Con el tiempo, Saúl, consumido por los celos, decidió tomar acción contra David. Comenzó a hablar de él en sus súbditos, sembrando discordia en las mentes del pueblo. Su corazón se llenaba de ira y veneno, un reflejo de cuán oscuro puede tornarse el alma cuando se aleja de Dios y se aferra al orgullo. Así, Isaí se encontraba ante el dilema de proteger a su hijo o dejar que el destino se cumpla. Mientras David jugaba con su arpa, una melancólica canción resonaba en el aire, reflejando la lucha interna dentro de su ser. La senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4:18. Sin embargo, a medida que Isaí contemplaba el abismo del futuro, una pregunta penetró su mente: ¿acaso las promesas del Señor deben cumplirse a través del sufrimiento? ¿Podrá David ser el rey que Dios anhela, aun cuando la adversidad se cierne sobre él? En ese momento de búsqueda, la voz del Señor retumbó suavemente en su corazón: ¿no viste cómo levanté a David de un pastor a un rey? En las tribulaciones, mi propósito se manifiesta y se revela mi gloria. La historia de tu hijo todavía se está escribiendo y, al final, será un testamentario de mi fidelidad y amor. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Isaí entendió que la batalla no solo se libraría en campos abiertos, sino también en los corazones de quienes eran llamados a guiar. La sombra que se cernía era una señal de que el plan divino estaba eclosionando. Las pruebas que estaban por venir serían parte del legado que David dejaría a las generaciones futuras. Todo un futuro de desafíos y revelaciones aguardaba, y en medio del silencio, el pueblo de Israel ignoraba que sería testigo de una transformación, no solo de un joven, sino de toda una nación. ¿Qué destinos divinos surgirían entre las sombras del caos? La historia de David y el propósito de Dios apenas comenzaban a despliegue. A medida que la luz del nuevo día comenzaba a destellar sobre Belén, el corazón de Isaí latía con una mezcla de expectación y aprensión. Su hogar, que una vez había sido un lugar de paz y calor, se sentía ahora como un crisol de emociones intensas. La victoria de David sobre Goliat, aunque celebrada en todo Israel, había sembrado semillas de división en el reino. La sombra del rey Saúl se había vuelto oscura, nublando la alegría con un aire de sospecha y celos. Isaí contemplaba las ovejas pastando tranquilo, pero su mente estaba lejos, inquieta. Las palabras del profeta Natán resonaban en su interior. La victoria traerá no solo gloria, también prueba. Isaí sabía que la vida de su hijo estaba a punto de cambiar de maneras que él aún no comprendía. Mientras David, el joven ungido, tocaba su arpa, su melodía flotaba en el aire como una ofrenda, suave y melancólica. Isaí se acercó, buscando en su rostro la calma y la confianza que necesitaba. Hijo, la bendición puede atraer envidias, dijo con voz temblorosa. Asegúrate de mantener tu corazón en el camino del Señor. David, mirando a su padre con ojos que reflejaban tanto la confianza en Dios como el peso de la responsabilidad, respondió: Padre, he aprendido que en los días solitarios en el campo y durante la batalla, la presencia de Dios ofrece todo lo que necesito. No temeré, porque sé que el Señor es mi refugio. Isaí sonrió, aunque la preocupación aún dominaba su corazón. Sabía que el verdadero desafío aún estaba por llegar. Las palabras del anciano, Eliab, resonaban en su mente: la envidia de Saúl crecerá si no somos cautelosos. David no era solo un guerrero, él era el futuro rey, y como tal, su vida estaba entretejida con el destino de Israel. En el palacio, Saúl, consumido por la ira y la desconfianza, se rodeaba de un círculo de consejeros murmullos. David debe ser apartado, decía uno de ellos, mientras ambos discutían sobre cómo encaminar la ira del rey hacia el joven.
La mirada de Saúl se oscureció, y una decisión tomó forma en su corazón. La sombra de la desesperación había anidado dentro de él como un pájaro del mal, dispuesta a destructivamente acechar. Isaí, ajeno a los planes oscuros que se urdían en el palacio, continuó su rutina diaria. Sin embargo, las olas del cambio pronto llegarían a su hogar. Cierta mañana, cuando los cielos brillaban con un extraordinario resplandor, un mensajero llegó con un mensaje de la corte real. El rey Saúl llama a David. Es indispensable que lo atienda. El corazón de Isaí se detuvo por un momento. ¿Por qué el rey llama a mi hijo? ¿Es por su victoria o por su creciente fama? La incertidumbre se apoderó de él mientras pensaba en la razón detrás de la invitación. Confía en el Señor, padre. Iré a responder al rey, dijo David, con determinación. Isaí sintió el escalofrío de la preocupación recorrerle de nuevo, pero sabía que no podía interferir en lo que Dios había comenzado. Mientras David se preparaba para partir hacia el palacio, Isaí lo abrazó. Recuerda siempre a quien sirves. Mantente en oración y busca su rostro en cada paso que des. Al llegar a la corte, David encontró a Saúl sentado en su trono, su rostro una máscara de tensión. David, ven aquí, dijo el rey con voz sombría. Te he llamado porque tu victoria ha hecho de ti un hombre de renombre. Sin embargo, debo advertirte que no todos ven tu grandeza con buenos ojos. Hay quienes conspiran en las sombras. David, reconociendo la carga de palabras del rey, se sintió inquieto, un profundo sentido de responsabilidad pesaba sobre él. Su Majestad, si el Señor está conmigo, no hay enemigo que pueda prevalecer. Confío en su plan para mi vida. Saúl observó al joven, una mezcla de admiración y celos cruzando su mente. Quiero que seas parte de mi consejo. Necesitas aprender las estrategias del reino, pero también debes ser consciente de que la corona trae consigo tanto gloria como sacrificio. David asintió, sabiendo que el futuro comenzaba a dibujarse ante él con formas inciertas. Siento que este es un nuevo comienzo, mi rey. Estoy listo para servir a Israel, mi pueblo. Sin embargo, mientras las palabras de David se pronunciaban en el aire, una sombra de desconfianza cruzó el rostro de Saúl. La aceptación de David significaba la amenaza de su propio reino. En su corazón vendavales de celos comenzaron a arremolinarse como tormentas en el mar. Esa noche, el banquete en homenaje a David se transformó en un panorama sombrío. Mientras la música resonaba y los invitados celebraban, la tensión creció en el ambiente. Saúl, en un impulso de ira, lanzó una lanza hacia David mientras éste tocaba su arpa. «¡Eres un usurpador!», gritó el rey. David esquivó el ataque, el miedo en sus ojos se transformó en determinación. Con rapidez se retiró del lugar, dejando atrás a un rey que, antes de admirarlo, ahora lo veía como su peor enemigo. Isaí escuchó el eco del tumulto al regresar a casa, comprendiendo que las sombras de la adversidad estaban sobre ellos y que su familia estaba sumida en un conflicto presenciado por la mano divina. ¿Cuál es el propósito detrás de todo esto, oh Señor?, clamó Isaí en su mente mientras buscaba respuestas en medio del silencio. Él sabía que su hijo, perseguido, estaba frente a una batalla mucho más grande que cualquier lucha física. El viaje hacia el trono, lleno lleva a una transformación profunda tanto de David como de la nación entera. Fuera del palacio, David comenzó su vida como fugitivo, una vida llena de peligros, en la que su fe en el llamado de Dios sería probada como nunca antes. En medio de la oscuridad, Isaí, con su corazón lleno de amor y preocupación, se dio cuenta de que la historia de su hijo apenas comenzaba. A medida que el sol se ponía en el horizonte, un nuevo destino se cernía sobre ellos, una próxima revelación del propósito soberano de Dios que se desvelaría en la travesía de todo un pueblo. ¿Qué caminos de fe les llevarían? La espera y las respuestas estaban por revelarse en el tiempo adecuado.